Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerard Martí, soy psicólogo, coach y counselor y hoy te vengo a hablar de cómo superar los miedos, la ansiedad y el estrés. Antes de empezar me gustaría decirte dos cosas. La primera es que todos podemos sentir estos estados emocionales de manera natural, son normales. El único problema es cuando el nivel de intensidad es muy elevado, es ahí cuando se vuelven patológicos. La segunda cosa es que estas tres emociones, esos tres estados emocionales, se entremezclan muchísimo, por lo que a veces es muy difícil diferenciarlos. En este vídeo te voy a contar cómo irlos diferenciando y qué poder hacer para poderlos superar. Empezaremos con el miedo. El miedo es una emoción que sentimos cuando estamos experimentando una amenaza o un peligro de verdad, algo real. Alguien, por ejemplo, que venga con una pistola, con un cuchillo y nos amenace. Ahí es cuando sentimos miedo. El miedo también es una emoción universal. Significa que todo el mundo, incluso los animales, lo sentimos. Tú te puedes ir a Barcelona, Madrid, Nueva York o a un pueblo perdido de la estepa de África en el Camerún y todos, cuando tú pongas cara de miedo, la van a identificar. Es por esto que nuestros ancestros, gracias a poder sentir miedo, hemos podido llegar donde estamos. Es decir, estamos a día de hoy vivos. Porque el único objetivo del miedo es que tú puedas sobrevivir. Muy importante, porque hay mucha crítica del miedo, de que nos hace débiles, de que somos cobardes. No tiene nada que ver con esto. El miedo es fundamental poderlo sentir, porque gracias a esto, lo que hace nuestro cuerpo al experimentar esta emoción es ser más veloces, más potentes, más capaces de superar las adversidades, siempre que estén en un nivel que pueda ser gestionable. Cuando ese nivel es muy alto y nos sobrecoge, es cuando el miedo se vuelve patológico. En el caso de la ansiedad, de lo que estamos hablando es de una sensación, de una emoción que estamos experimentando cuando creemos que estamos viviendo una situación peligrosa o de amenaza, pero en ningún momento, objetivamente, hay un peligro o una amenaza de verdad. Con el estrés lo que pasa es que las demandas de nuestro entorno son tan elevadas que nosotros sentimos que no podemos hacer frente a ellas. Por ejemplo, si mi jefe o mi jefa me piden un documento y tengo de tiempo solo 5 minutos para poderlo entregar, pero yo sé que ese documento tardo mínimo 20, esa situación la voy a vivir como estresante. Estos tres estados emocionales tienen unas características en común que vamos a dividir en cognitivos, es decir, nuestros pensamientos, la parte fisiológica, cómo nuestro cuerpo está reaccionando, y la parte conductual de nuestra conducta, lo que hacemos. En el aspecto cognitivo, todos estos tres estados emocionales tienden muchísima tendencia a ir a pensamientos muy negativos. A mayor intensidad emocional, cuanta más emoción sintamos, más pensamiento negativo y más extremo va a ser. Lo que nos pasa también es que la atención, cuando estamos prestando atención a la situación, esta sensación nos está absorbiendo. En ese momento solo vivimos esa intensidad emocional. Es muy difícil cambiar, desenfocar, poner la atención en otro sitio. A nivel fisiológico, lo que le pasa a nuestro cuerpo es que tiene palpitaciones, la respiración es mucho más deprisa, sudamos mucho más, perdemos el apetito, nos cuesta mucho más dormir por las noches porque tenemos pesadilla, insomnio, etc. Y a nivel conductual, lo que podemos hacer son dos cosas: enfrentar la situación o irnos de la situación. Si nos vamos a la situación, lo típico que hacemos es lo que se llama el autoengaño. Es decir, explicarnos, darnos una explicación de por qué no estamos haciendo algo que sabemos que tenemos que hacer. Esto inicialmente nos da una sensación de liberación, como que la intensidad emocional disminuye si yo no enfrento el miedo, o si yo no enfrento la ansiedad, o si yo no enfrento la tensión. El hecho es que esto lo único que nos está generando es que estos tres estados emocionales aumenten de intensidad una barbaridad y que la próxima vez que nos pase, porque nos va a volver a pasar, tengamos menos probabilidades de enfrentarlos de manera eficaz. En cambio, si aprendemos estrategias de enfrentamiento, y para eso necesitamos un psicólogo o una psicóloga que nos ayuden, que nos den las herramientas que necesitamos nosotros a nivel concreto,
podemos hacer frente a ello. Por lo tanto, nuestro pensamiento sobre nosotros mismos va a cambiar, porque nos veremos más capaces, más valientes y con más opciones de enfrentar las diferentes situaciones que encontremos en la vida. Si eso no lo hacemos así, nos sentiremos más cobardes, más débiles y con mayores dificultades. Por lo tanto, iremos disminuyendo nuestra propia autoestima. Ahora empezaremos la parte práctica y, como quizás has deducido ya, la haremos de manera conjunta. Es importante que sepas que las técnicas que yo te voy a enseñar son unas concretas de una gran variedad que hay. La otra cosa que es importante que sepas y es que tiene que haber un protocolo, es decir, que no podemos utilizar cualquier técnica en cualquier momento. Todas y cada una de ellas tienen un sentido y un momento. Es por esto que nos ayudan. Si no, lo único que vamos a hacer es desperdiciar esas técnicas sin que tengan el efecto que nosotros queremos. El primer paso que vamos a seguir va a ser el autoconocimiento, es decir, prestar atención a nuestro cuerpo y a nuestras sensaciones físicas. Una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿dónde noto yo esas sensaciones físicas que no me gustan? ¿Cuál es su intensidad de 0 a 10? ¿Cómo son? ¿Tienen alguna descripción? ¿Son punzantes? ¿Son opresivas? ¿Cómo son? Poderlas ir conociendo tratando de no juzgarlas será una de las cosas que más nos va a ayudar, principalmente porque cuando no queremos experimentar una sensación, automáticamente esa sensación aumenta de intensidad. Es exactamente lo mismo que con los niños pequeños cuando quieren nuestra atención y no se la damos. La mayoría de ellos lo que hacen es empezar a gritar más para que nosotros les podamos prestar atención. Nuestro cuerpo funciona igual. Por lo tanto, acuérdate, observa tu cuerpo, analiza cómo es, trata de no juzgar y conócelo mejor. Una de las técnicas más efectivas para poder lograr esto es la meditación. Pero antes déjame que te aclare una cosa. La meditación no es dejar la mente en blanco. La meditación es centrar la atención en un punto. Y cada una de las veces que por los pensamientos, por el oído, por lo que sea, nos distraemos y nos vamos a otro mundo, volver nuestra atención a ese punto. Ese punto puede ser tranquilamente, si tú quieres, la respiración o una vela a una distancia que te sea fácil de observar. La idea es esa, centrar la atención y dejar que tu mente vaya apareciendo. Cada vez que aparezca un pensamiento, lo único que tienes que hacer es distraerte, identificar y decir en voz alta o en voz interna pensamiento y volver la atención al punto que tú has elegido. Por ejemplo, y ahora lo voy a ejemplificar para que tú lo veas. Cierro los ojos y lo que hago es prestar atención a mi respiración, es decir, las sensaciones físicas de cuando el aire entra por la nariz y cuando sale por la nariz. Pongamos que ahora mismo me he distraído y me ha venido un pensamiento. Lo que yo voy a hacer va a ser, aparece el pensamiento, lo detecto y digo en voz interna, pensamiento. Y automáticamente vuelvo la atención a mi respiración. Eso es lo que yo puedo hacer durante 5 o 10 minutos, dependiendo un poco de la práctica. Y lo que nos va a ayudar es a tener mayor capacidad de observación, de atención y mayor gestión de nosotros mismos. La segunda parte es el control de la respiración. ¿Y por qué es tan importante? La neurociencia ha demostrado que el cerebro, cuando está en estos estados de miedo, ansiedad o estrés, tiene un funcionamiento concreto. Es decir, hay zonas del cerebro, como la amígdala, la ínsula, que se hiperactivan, dejando que otras no se activen. El hecho de poder rebajar ese nivel de activación, lo que va a hacer es que estas zonas que no se estaban activando puedan activarse y nos puedan ayudar a tener mayor control y mayor serenidad. Por eso el control de la respiración es tan importante, porque tratamos de calmar nuestro funcionamiento hiperactivo a nivel cerebral. Yo la que más practico es la que se llama 4-7-8 o también 3-3-6. ¿Por qué se llama así y de qué vienen estos números? El 4 son los 4 segundos que yo voy a tardar en coger aire por la nariz.
El 7 son los 7 segundos que yo voy a aguantar el aire. Y los 8, los que yo voy a tardar a eliminar ese aire de manera sutil, poco a poco, con control. Siempre que cojamos aire para tratar de estar tranquilos, lo tenemos que hacer desde la parte de abajo del pulmón, desde la parte diafragmática. Y os hago ahora el ejemplo para que vosotros también lo podáis practicar conmigo. Vamos a empezar por la 4-7-8 y funciona así. Cuantas más veces lo podamos ir practicando a lo largo de los días, más práctica tendremos a volver a estar en un estado de calma. Una vez hemos conseguido estar más tranquilos, que no significa haber eliminado por completo las sensaciones desagradables de nuestro cuerpo, vamos a empezar la fase 3. Y esa fase 3 es la que nos va a llevar a enfrentar el miedo, la ansiedad y el estrés. Para poderlo hacer disponemos de muchísimas técnicas, pero es necesario que el psicólogo o la psicóloga con la que estemos trabajando nos pueda decir exactamente cuáles son las técnicas que nosotros necesitamos para poder enfrentar de manera eficaz esas dificultades. Te avanzo que hay muchas actividades que tú puedes hacer para poder llegar al momento de enfrentar estas dificultades con la mayor calma y tranquilidad posible. Una de ellas, como ya sabrás, es hacer deporte. La otra es hacernos automasajes en las zonas que nosotros notamos tensas. Eso nos ayuda a poder tener mayor conciencia corporal y a eliminar ese exceso de tensión que sentimos. Otras son las técnicas de relajación, por ejemplo, el Nidra Yoga. O técnicas de respiración, como decíamos, siempre respirando desde el abdomen, desde el diafragma. La meditación también puede ser otra técnica que nos ayude a enfocarnos y estar más concentrados. Una vez hemos practicado todas estas actividades y técnicas, lo que vamos a hacer es ir de manera progresiva haciendo lo que se llama la desensibilización sistemática, es decir, ir progresivamente enfrentando situaciones que nos den miedo, ansiedad o estrés cada vez con una intensidad mayor. No nos vamos a precipitar. Lo que vamos a conseguir es que en cada una de estas fases tú puedas sentir que la situación la estás gestionando. Jamás podemos ir a situaciones de mayor intensidad cuando previamente no hemos podido enfrentar con garantías la situación en sí. Lo que es muy normal es que cuando vayamos a enfrentar estas situaciones, la sensación de inestabilidad emocional aumente. Eso es completamente normal y no pasa nada. Nos vamos a familiarizar con estas sensaciones para poderlas gestionar de manera más adecuada. Cuanto más podamos practicar, más nos van a salir y por lo tanto más eficaces y mayor confianza vamos a ir obteniendo. Antes de despedirme, me gustaría deciros que si os ha gustado el vídeo y queréis más información, me podéis seguir tanto en Facebook, Instagram como en YouTube con el nombre Eficacia Psicológica. Si tenéis cualquier petición, contactar conmigo y yo la voy a tener en cuenta para vídeos posteriores. Que tengáis un buen día.